Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer unboxing, review, instalación y todo de estos productos que tenemos aquí. Son productos de la marca Bluery. Bueno, en realidad es un producto nada más y es un producto que es muy interesante y que vamos a instalar en el Jeep. Primero que nada quiero hacer un pequeño disclaimer. Este producto yo lo compré, sí, no me lo enviaron. Le traía bastantes ganas de este producto de hace mucho tiempo y me pareció muy interesante. Este producto es nada más y nada menos que el Charger One, y lo que permite es, por medio de la energía que estamos generando en el vehículo por el alternador, poder cargar nuestras baterías o nuestros dispositivos de baterías móviles de una forma muy rápida, muy eficiente y con la energía que ya estamos generando. Hay dos muy similares, tanto de EcoFlow como de Bluery. Ya ustedes sabrán cuál se adapta mejor a sus necesidades, pero este que yo adquirí es Bluery, es el Charger One, y es el que justamente vamos a instalar el día de hoy. Tenemos aquí estas dos cajas. Esta superior únicamente trae lo que es el cable. Esto te lo venden, bueno, al menos a mí me lo vendieron por separado, pero creo que ahorita ya te lo incluyen. Mala suerte la mía, pero bueno, aquí trae lo que es el cable de muy buena calidad, con silicón. Tenemos un breaker también, terminales, conexiones, ya viene todo listo para instalar el Charger One. Y también de este lado tenemos una plaquita, la cual nos sirve para colocar el breaker en algún lugar, ¿no?, que no se esté moviendo. Y de este lado tenemos el Charger One, que bueno, algo muy importante que deben de saber: con todos los productos de Bluery deben de conservar la caja. Se me hace algo no muy práctico, pero de hecho aquí hay un aviso de todos los productos: tienen que conservar la caja porque si no, no te hacen válida la garantía. Entonces tomen en cuenta eso siempre que vayan a adquirir un producto de Bluery. Tenemos una cajita, el cual trae conexiones. Esa es la conexión que sale del Charger One hacia cualquier dispositivo que quieras conectar, al que sea. Y lo que ocupan es estas conexiones como las que regularmente usan los paneles solares. Por eso les digo que es universal, se puede ocupar con muchos dispositivos. También tenemos manual de uso y tenemos de este lado hardware, conexiones, terminales, una llave Allen y tornillería para la instalación. De este lado, en la parte inferior, tenemos lo que es el Charger One, que es muy pequeño. Esto es lo que hace toda la magia por completo. Y bueno, como por qué instalar ese tipo de productos, se van a preguntar si ya tengo paneles solares y se supone que las baterías que tengo son de buen almacenamiento, son arriba de 1000 watts hora. Entonces, ¿por qué instalar esto? Bueno, porque es muy fácil de esta forma ir cargándolas. Algo que me gusta mucho de este en específico, del Charger One, es que puede cargar hasta el 95% de los productos de este tipo, ¿no? De las baterías portátiles, de estas baterías muy grandes con inversor y todo. Eso me gustó. Es muy versátil. O sea, neta, puede cargar con el adaptador correcto, te puede cargar cualquiera de esos tipos de dispositivos. Obviamente a diferente wattaje, dependiendo de lo que el dispositivo admita, pero está muy chido tener esta opción en la cual tú puedes cargar tanto, por ejemplo, en mi caso, puedo cargar mi Bluery, puedo cargar mi EcoFlow con el mismo dispositivo. De este lado tenemos lo que es la entrada. Como pueden ver, tenemos positivo y negativo de entrada, y del otro lado tenemos positivo y negativo de salida. En las partes superiores tenemos estos que se pueden levantar para justamente poder presionar los conectores y que quede todo listo. Y tenemos aquí lo que es el montaje del Bluery Charger One, aparte de pues ventilación, ¿no? Aquí está dentro toda la electrónica, y de este lado tenemos ventilación. Algo muy importante, que tiene un aviso aquí, el cual dice que no vayas a obstruir la ventilación. Es muy importante esto porque es un dispositivo que maneja mucha carga, ¿no? Entonces es importante que siempre esté ventilado. Obviamente tiene sensores para cuando se sobrecaliente y todo eso, pero es importante que respetemos bastante la ventilación y que lo dejemos trabajar fluidamente, que no le pongamos como cosas arriba y así. Yo tengo unos paneles solares que justamente me mandaron la gente de Bluery. Son paneles, creo que son de 120 watts. Los he probado y la neta funcionan muy bien. O sea, te cargan muy bien el dispositivo, pero son 120 watts. O sea, no dejan de ser, en el mejor de los escenarios, cuando tengas un sol muy fuerte, que estés en un lugar muy soleado, muy abierto, no dejan de ser máximo 120 watts. Entonces estamos hablando que, imagínense, mi Bluery es de 1158, creo, watts hora. Pues sí tardaría un buen rato de sol intenso en poder llenarlo. Que digo, para los viajes funciona perfectamente bien. Tú te puedes ir a la playa, lo pones y durante todo el día se va a estar cargando, ¿no? O puede estar reponiendo la energía que estás ocupando. Pero en este caso, lo que me gustó bastante, lo que me agradó mucho, es que tú puedes ir conduciendo y a la vez se va cargando con un máximo de 560 watts. O sea, es bastante energía. Pues estamos hablando de que es
casi 5 veces más rápido que los paneles solares. Y no dependo de que tenga buen clima, de que haya buen sol, de que no esté en un lugar donde esté obstruida la luz, de muchas cosas, ¿no? No digo que los paneles sean malos, los paneles son muy buenos, pero ¿será que estamos en presencia de ese tipo de tecnologías que pueden llegar a matar los paneles solares? Porque funciona muy bien, ¿no? O sea, he visto muchos reviews, mucha gente ha hablado de estos productos y funcionan muy bien. Obviamente hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Como por ejemplo la capacidad de tu alternador, también qué tanto estás utilizando de la corriente que está generando tu alternador. Eso también es muy importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, no creo ponerlo al máximo de carga, porque pues tengo sonido y otras cosas que ocupan energía de mi alternador. Entonces, con ese tipo de tecnología, en supongamos 2 horas de conducción, puedo recargar bastante mis baterías. O sea, es una muy buena opción que también puede funcionar a la par de los paneles solares. Tal vez me llevo los paneles y cuando llego a un lugar los puedo instalar, pero tal vez ya no necesito llevarme mi Bluery o mi EcoFlow cargado. Lo puedo ir cargando en el camino, ocupar la energía que voy generando y llegando al lugar de campamento mantenerlo con los paneles. Eso puede ser una muy buena opción. Otra cosa también que hay que destacar es que mis paneles son paneles de, les digo, creo de 120 watts. Hay paneles de 500 watts, o sea, hay paneles de 400 y que estos pues, pueden ser una muy buena opción que compita, pero algo muy importante también es el precio. ¿Cuánto te cuestan unos paneles solares de alto rendimiento, vamos a llamarle, de 300, 500 watts? Y este dispositivo te cuesta alrededor de $250 más taxes, más envío y todo eso. Entonces hay como que poner en la balanza, ¿no? ¿Qué te puede funcionar más? También, para esto necesitas obviamente un vehículo, es otra cosa. Pero bueno, ya fue mucho hablar. Vamos a pasar por la instalación. Voy a ver dónde lo voy a colocar. Como ya vieron, tiene que ser un lugar que esté ventilado, que esté más bien libre, ¿no? Que no le ponga cosas arriba, que esté libre de ventilación. Tengo algunos lugares en mente. Ahorita voy a ver cuál de ellos es el mejor y ya les cuento. Pues miren, estoy revisando y creo que esta parte de aquí puede ser muy buena opción. Ponerlo lo más arriba que se pueda, porque también aquí en el lateral cargo cosas, y así tendríamos esto que es aquí la parte de la ventilación completamente libre. Aquí podríamos cablear por todo este lado de aquí y creo que podría ser una muy buena opción. Cableamos por aquí y después conectamos a la batería. Aquí tenemos otro tema muy importante y es básicamente la cuestión del breaker. Esto es muy polémico y he visto mucho en internet, en instalaciones, en redes sociales, de que la gente se saca de onda de por qué Bluery te manda su cable original con su instalación óptima y recomendada, justamente por ellos, que pongas el breaker, o de hecho viene listo para ponerlo cerca del Charger One y no cerca de la batería. A todos nos hace mucha lógica que los fusibles o los breakers o todo esto vaya pegado a la batería, ¿no? Menor a 60 centímetros o 30 centímetros de la batería, para que cualquier corto, pues la batería detenga este corto y no pase para atrás, ¿no? Es la lógica que todos usamos y de hecho mucha gente en internet lo que hace es instalarlo, lo invierten, lo ponen en la parte de adelante o compran otro adicional y lo ponen en la parte de adelante. Miren, quién está bien y quién está mal. Ahora sí que solamente los expertos pueden comentar y juzgar esto sobre qué es lo más correcto para la instalación del breaker. Lo que sí creo es que si el fabricante lo hace de esta forma, debe de ser por ciertas razones, ¿no? Yo platicando con Isaac, estábamos justamente hablando de esto y me dice, es que en este tipo de productos, güey, lo que más genera peligro o lo que más puede ocasionar problemas está atrás, porque tú adelante, pues no hay bronca, ¿no? Tienes tus 14 volts, 14.5 volts, pero acá atrás estás generando hasta 550 watts. Entonces, el problema que tenemos o lo que está generando, lo que lleva la mayor carga es acá atrás. Entonces, si llega a haber algún problema, puede ser iniciado de acá atrás hacia adelante, no viceversa. Pero les digo, ahora sí que solamente los fabricantes sabrán por qué lo hicieron de esta forma. Lo más aconsejable podría ser, desde mi punto de vista, poner otro adicional en la parte frontal, si eso te da más tranquilidad. Yo ahorita lo voy a instalar así y ya en caso de que no se siga investigando y vea que lo requiera, pues voy a poner uno adelante, ¿no? No pasa nada, pero por lo pronto voy a hacer la instalación tal y como lo indica el fabricante. Entonces esto va en la parte trasera y esto va adelante. Bueno, vamos a empezar a cablear. Ahorita que estaba intentando pasar el cable, se rompió de una muy extraña forma. Vean esto. Vean cómo se rompió. Entonces lo que voy a hacer, creo, es que voy a cortar esto
Creo que hay 3 más terminales, entonces voy a hacer para que quede todo correcto. Por aquí podría ponerle cinta de aislar y todo, pero no me da mucha confianza. Entonces voy a cortar y voy a ponerle otra terminal para que esto quede mejor. Pero bueno, ya pasamos el cable y ahorita lo voy a mandar hasta la batería. Al final ya lo reparamos. Ven, es el original. Y este es el que reparamos porque sí, estaba muy, vean, estaba muy mal. Se rompió, entonces eso me hace pensar que también voy a ponerle un poco de protección a este pedazo del cable. No queremos que pase una tragedia que se vaya a romper. Ya vimos que es muy frágil en la parte del silicón, hay que cuidarlo bien. Y bueno, ya vamos a acabar ahorita de poner el cable para allá. Y nada, va a faltar pasarlo por todo el Jeep, quitar todos los plásticos para poder pasarlo. Y después hacemos lo de ahí atrás. Ya tenemos ahorita conectado lo que es la parte de la batería. Antes de dejar todo fijo, o sea, lo que son ya poner todas las molduras, colocar bien el cable y todo eso, quiero hacer una prueba. Justamente por eso ahorita estoy conectando todo. Aún no está conectado a la batería. De hecho, ahorita lo que quiero hacer es terminar de conectarlo y empezar la colocación. Y de ahí ya me paso a la parte de adelante para conectar batería. Y ahorita vamos a terminar de colocar todo. Por lo pronto ya pusimos la parte de acá. Ahora nos toca poner la parte de la salida, que es esto, lo que nos va a dar la energía. Vamos a ponerlo aquí. Está indicado positivo y negativo. Trae también su llave Allen para hacer las conexiones y dejar todo bien fijo. Vamos a dejarlo bien apretado. Ya quedaron colocados. Está lo de la batería y lo que nos va a alimentar en la parte interior. Entonces vamos a ahora poner todo esto. Me puse a cuestionarme lo de si fijarlo primero o no. No lo quise fijar todavía. La verdad es que mejor lo dejé así suelto para poder hacer las pruebas. Ahorita lo que hice fue conectar ya positivo y negativo. Este es justamente el cable, vean, es todo esto. Yo ahorita lo voy a jalar un poco para que no esté aquí como estorbando. Y ya que hayamos hecho esto, podemos empezar con las pruebas, a ver qué tal funciona. Seguramente se van a preguntar si esto de alguna forma puede drenarles la batería o dejarlos en alguna situación en la cual no pueden arrancar su vehículo. Y la respuesta, amigos, es que no. Esto funciona de una forma inteligente, lo cual hace que cuando tu vehículo esté apagado por la cantidad de voltaje que en ese entonces maneja tu batería, deje de estar mandando energía, o sea, básicamente se apaga y se enciende hasta que tu vehículo esté encendido, que es cuando empieza tu alternador a trabajar y el voltaje de tu batería cambia. Eso automáticamente lo detecta el Charger One, pero ustedes también pueden administrar todo eso desde la aplicación. Desde ahí pueden apagarlo, encenderlo, regular el voltaje en el cual quieren que cargue. Bueno, todo eso ahorita lo vamos a ver, pero pueden hacerlo también ahí. Bueno, pues aquí tenemos nuestro Charger One, ya está conectado a la batería y también tenemos nuestro cable, que es el que se conecta al Charger One. Esos conectores, lo padre es que solamente hay una forma de conectarlos, entonces no hay falla con eso. Vamos a conectarlos. Y es el que va conectado aquí a nuestro Blueberry, o ustedes pueden poner aquí la adaptación que sea para su batería, la que ustedes tengan, la marca que sea. Pueden notar también que nuestro Charger One está parpadeando. Ya ahorita activé lo que es el breaker, ya está pasando corriente hasta acá y sí, está parpadeando, pero no está enviando carga. Eso es muy importante porque no lo hace hasta que nuestro vehículo esté encendido. Lo que quiero hacer ahorita es ver si podemos conectarnos a la aplicación y agregarlo. Vamos a entrar aquí en agregar dispositivo y aquí tenemos el Charger One. Vamos a seleccionarlo, le agregamos un nombre, yo lo voy a poner así, Charger One. Vamos a darle a iniciar y como pueden ver aquí ya nos aparece. Ahora puedo acceder justamente a las funciones. Voy a encender también mi Blueberry para que ustedes puedan checar, que de hecho aquí en la aplicación también lo pueden ver. Tiene en estos momentos, vamos a entrar a él, tenemos un 49% de energía, aquí aparece. Y vamos a entrar al Charger One para hacer la configuración. Que bueno, aquí nos dice que nuestra batería del vehículo, o sea, de este lado izquierdo, que tenemos 12.4 volts y que no estamos cargando absolutamente nada. Ahora, aquí yo puedo conectarlo. De hecho, vamos a conectarlo ya a nuestro AC180. Ya está conectado, pero pueden notar, como les decía, que no está recibiendo nada de carga porque está apagado el vehículo. Ahora bueno, vamos a encenderlo. Ahí nuestro vehículo ya está encendido. Como pueden ver, ya está el Charger One iniciando. De hecho, en estos momentos ya está mandando carga y podemos ver que nos está enviando ahorita 224 watts. Está ahorita 13.8 volts y está recibiendo 27 volts, lo que es de carga. Ahora, nuestro AC180 le está entrando 209 watts de carga y aquí nos indica que si seguimos con esta carga en 2.9 horas tendremos el 100% de la batería. Ahorita lo que voy a hacer es apagarlo. Vamos a apagar la carga. En estos momentos no está cargando y de hecho lo más recomendable para hacer esto es desconectarlo. Vamos a desconectarlo y aquí en la página principal tenemos esto que es voltaje de carga. En esta parte
Aquí nos dice que desconectemos el dispositivo antes de ajustar el voltaje de carga, cosa que les digo que es recomendable. Vamos a ponerle que ya seguimos los pasos, darle siguiente y justamente aquí podemos nosotros indicarle a cuánto queremos cargar nuestro, en mi caso, el AC180. Primero, tenemos dos opciones. Una, seleccionar el modelo, que en mi caso puedo ponerle aquí están todos los de Blueberry. Puedo poner que tengo un AC180, lo cual me permite ingresarle hasta 56 volts de carga, que es lo máximo. O podemos también ponerlo en personalizado. Aquí nada más tenemos que aceptar el descargo de responsabilidad y aquí podemos nosotros seleccionar cuánto voltaje de carga admite nuestro dispositivo. O sea, ya sea el de otra marca, si tienen un EcoFlow, si tienen un Jackery, el que ustedes tengan. Y con esto lo pueden modificar para mandarle la mayor carga posible. Les repito, esto es bajo su propio riesgo. Ustedes tienen que checar. Justamente, de hecho, aquí nos indica cuánto es lo máximo de volts que acepta cada dispositivo. En este caso es de 60. Entonces aquí puedo ponerle el AC180. Me va a permitir mandarlas a 56 volts. Vamos a darle siguiente. Vamos a darle aceptar. Y vamos a volver a iniciar la carga. Aquí ahorita no está detectando que estamos cargando porque obviamente está desconectado, pero como pueden ver ya parece que puedo cargar a 56 volts. Ahora si yo lo pongo acá, van a ver que ya empieza a cargar. Aquí está la batería manteniéndose 13.8, estaba 13.9, está mandando 56 volts y ahorita está mandando, miren, 554. Vamos a entrar aquí a nuestro AC180 para que puedan verlo también y verificar que tenemos también la carga rápida activada. En modo de carga vamos a ponerle rápida, aceptamos y como pueden ver están entrando 500 watts en este momento a nuestro AC180, o sea, 500 watts desde el Charger One. Y es increíble porque aquí nos indica que en 1.2 horas va a estar cargado al 100%. En 1.2 horas manejando vamos a poder cargar nuestro AC180 al 100%. Y si regresamos a la pantalla del Charger One, podemos ver que le está mandando 527 watts a nuestro AC180. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí si, por ejemplo, yo apago el Jeep? O sea, ¿qué pasa? ¿Va a seguir cargando? ¿Me va a drenar mi batería? Es lo que les comentaba hace rato. Pero vamos a apagarlo. Ok, aquí está apagado y en este momento se acaba de apagar. Ya cuando detectó el Charger One que el vehículo está apagado, que el alternador no está alimentando, automáticamente se apaga para no drenar tu batería. Y miren, con el tiempo que lo tuvo ahorita, llegó a un 54% y es una batería de 1152 watts hora. Entonces, no me acuerdo cuando lo conecté, creo que estaba como 48-49%, pero como en unos pocos minutos logramos tener un 5% de batería. E incluso véanlo de esta forma, si no nada más lo ven como para ir a acampar, ¿no? A salir donde no hay electricidad. Supongamos que yo tengo el Blueberry y tengo el EcoFlow, ¿no? Y de repente tengo que salir a veces a hacer mandados en la calle que me tardo manejando 2 horas, por ejemplo. Me lo puedo llevar, lo puedo cargar, estoy utilizando la energía que estoy generando y llegando a la casa lo puedo ocupar para las tareas del hogar, o sea, y me estoy ahorrando bastante en mi factura, en mi recibo de luz. Eso a mí se me hace también un muy buen uso que se le puede dar a ese tipo de dispositivos. También se me había pasado a comentarles, pero tiene 2 años de garantía, cosa que se me hace muy bien. Ahora bueno, ya que hicimos las pruebas y vimos que todo funciona, vamos ahora sí a colocar bien el cableado, a colocar los plásticos del Jeep y todo para dejarlo ya listo. Bueno, pues el día de ayer ya no quise concluir la instalación porque no me gustó mucho la tornillería que incluye. Trae unas como pijas, entonces no quería que la parte opuesta a donde lo fuera a fijar que quedara como esa como punta, ¿no? Muy filosa. Y decidí cambiar los tornillos. Ahora, como pueden ver también, quedó en la parte de aquí adentro instalada y les voy a explicar por qué. Esta parte de aquí es un espacio que no se usa para nada, o sea, queda completamente vacío. En cambio, las partes de acá arriba, que es donde pensaba poner un inicio, son espacios que sí ocupo para poner cosas cuando salgo de camping. Aquí pueden ver perfectamente que el espacio que yo ocupo queda completamente libre, que es todo esto, y esta parte de acá, eso no se usa. También podrán notar que lo fijé al revés, o sea que las letras están al revés de esta parte de aquí donde va la marca, pero fue completamente intencional para poder ver aquí el LED y ver el estatus del funcionamiento actual. Ahorita de hecho está apagado, pero aquí puedo estar monitoreando el LED y ver cómo está funcionando actualmente. También otra cosa que hice fue que los cables los saqué por aquí arriba y como pueden darse cuenta, en esta parte de acá van a salir los cables para poder conectar el Blueberry y estarlo cargando. Otra cosa es que también aquí tengo acceso muy práctico al breaker. Por ejemplo, ahorita está apagado, pero si quiero encenderlo, desde aquí mismo, únicamente, ahí está. Y está encendido. Es muy práctico y aparte con eso también le doy ventilación
y no estorba absolutamente nada de que pueda chocar con algo, con algún cable o algo así. O sea, esa parte, les digo, siempre queda libre. Ayer tuvimos una oportunidad de estar haciendo pruebas con el multímetro y todo para checar la cuestión de consumos. No sé si les había mencionado, pero en cuanto a consumos, este dispositivo consume 50 amperes. No es poco, o sea, es bastante. Entonces sí tenía como el miedo de ¿qué va a pasar con mi alternador? ¿Va a aguantar? ¿Qué va a suceder con él? Anoche estuvimos haciendo pruebas y bueno, yo no soy experto en esto. De hecho, agradecería bastante si ustedes tienen como más información al respecto, me pueden como ayudar más con este tema. Pero mi alternador creo yo que es de 90 amperes. Entonces ayer estuvimos probando, lo puse al máximo, que es cuando empieza a jalar los 50 amperes y empieza a mandar el máximo, que son 560 watts. Bueno, manda como 520, 540. Y nos dimos cuenta que el alternador trabaja a tope, ¿no? Porque obviamente tiene que intentar compensar esa descarga que estás teniendo. De esto no he visto que estén hablando en los videos y todo eso, pero sí es algo que me puso mucho a pensar, de que, ok, tal vez sí puede sin ningún problema el alternador alimentar el Charger One y alimentarme mi Blueberry con el máximo de la potencia que puedo otorgarme, pero ¿a qué costo? O sea, le estaría metiendo una friega a mi alternador y también otra cosa es de que lo estaría trabajando al máximo. Esto va a repercutir en que va a disminuir el tiempo de vida del alternador, porque ayer se empezó a calentar así súper rápido. Entonces, una es el alternador, otra es el regulador, que también al sentir que se le está yendo toda la potencia tiene que compensar eso, ¿no? Entonces, lo que decidí fue bajarle el voltaje, ¿sí? No lo voy a trabajar al máximo, solamente en ciertas ocasiones cuando sea muy necesario recibir los 56 volts, meterle los 50 amperes y tener 540 watts. En esas ocasiones, cuando sea necesario, lo voy a hacer. Pero por lo pronto lo puedo trabajar a 24 volts o a 36 volts, que como quiera, si lo pongo a 36 me está dando como 340 watts, que es demasiado, como quieres mucho, pero esto con la finalidad de cuidar la vida de mi alternador, o sea, no acabármelo, no. Otra cosa que puedo hacer a futuro es cambiar el alternador por uno más grande. El que traigo ahorita es el stock, entonces también se puede hacer esto, cambiar el alternador por uno más grande y ahora sí, sacarle toda la potencia, porque el alternador me lo puede permitir. Ahorita sí me lo permite, sin problemas, pero estaría muy al límite y jugándole con la vida del alternador y del regulador también. Pero si estuvimos midiendo todo eso, nos dimos cuenta que se mantiene, o sea, el voltaje se mantiene en la batería, pero algo que pasa es de que está compensando el alternador, está trabajando mucho para que eso suceda. Y bueno, amigos, pues con eso terminamos este video de el Charger One, este review, unboxing, instalación, pues básicamente todo. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo ahí abajo, o sea, cualquier cosa, duda que tengan respecto al funcionamiento, si está en mis posibilidades la voy a aclarar, y en caso de que ustedes tengan tal vez más información al respecto, pues también lo voy a agradecer mucho que lo dejen ahí para poder platicarlo y pues podamos debatir acerca de este producto. A mí me pareció increíble, la verdad es que aún teniendo la 36 volts, el hecho de estar cargando a 340 watts desde mi vehículo, o sea, es mucho, es muchísimo. Estamos hablando de más de 3 veces de lo que pueden cargar mis paneles, y eso en el mejor escenario, no en un día soleado y despejado y todo, y es únicamente conduciendo. También falta hacer pruebas de amperaje, ver cómo anda el alternador mandando amperaje. Falta hacer pruebas también en carretera, por ejemplo, que es donde en teoría lo ocuparía más, porque pues ahí llevas acelerado el vehículo, entonces todo eso influye. Es un producto interesante, se los voy a decir. Les repito otra vez, esto yo lo compré, o sea, no es colaboración pagada ni mucho menos, yo lo compré, yo quería comprar este producto y pues ya les contaré en el transcurso de las semanas, ¿no? Cómo ha estado funcionando, cómo se comporta y qué tal va todo, ¿no? Hasta ahorita toda la gente que hizo que lo he instalado no ha tenido ningún problema, pero les digo, esto yo siento que si lo usas al máximo, sí le puede restar vida a tu alternador. ¿Por qué? Pues le estás metiendo más carrilla. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por todo. Les recuerdo también que pueden checar todos los videos que tenemos ahí de camping, de overland, de rutas. Hay mucho contenido por si quieren darse una vuelta. También los invito a checar mi página de venta de café de especialidad, elgaragedelcafé.com. Vendemos café de calidad a todo el país, a toda la República Mexicana. Y pues también, si no me siguen en mis redes sociales, pues pueden seguirme. Aquí están apareciendo en pantalla. Me voy no sin antes también agradecerles a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por convertirse en miembros. Ya son bastantísimos miembros. Tenemos 3 membresías, Stage 1, 2 y 3. Yo les recomiendo mucho el Stage 2. Está súper barato y aparte eso les da un video extra a la semana, un blog semanal que nada más pueden ver los miembros de Stage 2 y cuesta solamente 49 pesos. O sea, lo que te cuesta una caguama o unas papas y un refresco. O sea, neta está muy barato y obtienes un video extra a la semana, aparte de acceso anticipado a todos los videos. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias por todo. Yo soy Alfalta90 y nos vemos en un próximo video. Bye.